Y vamos con el primer tema del día hoy en Código Salud. Se considera al mexicano Luis Ernesto Miramontes como el inventor del primer anticonceptivo oral, quien logró este avance en 1951 al sintetizar el esteroide llamado noretitesterona. Y desde entonces han llegado cada vez más métodos anticonceptivos. Pero, ¿cuáles son los que te van a ti, tanto como mujer, pero también como hombre? Te presento la información y regresamos a platicar con nuestra especialista. El anticonceptivo hormonal es el método más eficaz para controlar la fertilidad y evitar el embarazo. Los efectos de los anticonceptivos hormonales son totalmente reversibles una vez detenido el tratamiento. Los principales tipos de anticonceptivos hormonales son los siguientes: parche y anillo anticonceptivo, inyecciones de acción prolongada, que pueden brindar un efecto anticonceptivo prolongado durante 8 a 12 semanas. Implante, el cual se inserta bajo la piel y dura hasta por 3 años. El sistema intrauterino, mejor conocido como DIU, y uno de los más populares. Este plástico en forma de T libera progesterona y funciona por 5 años. Además de la famosa píldora del día siguiente, cuyo nombre es anticonceptivo hormonal de emergencia, la cual funciona hasta 72 horas después de mantener relaciones sexuales sin protección. Para entender el funcionamiento, es importante saber que el ciclo menstrual está controlado por el estrógeno y la progesterona. Los estrógenos se elevan tras la menstruación y provocan que un óvulo caiga. Los anticonceptivos hormonales simulan estas dos hormonas para alterar el ciclo menstrual de la forma más orgánica posible. Todos los anticonceptivos hormonales pueden tener algunos efectos secundarios, pero no son comunes. En la mayoría de las mujeres, los beneficios de los anticonceptivos hormonales superan los riesgos. Pero para cada tratamiento, los riesgos son diferentes. Es necesario que siempre consultes a tu médico. Así es, importante siempre consultar al especialista para saber qué tipo de anticonceptivo es el que mejor te va, el que más te funciona, el que hace mejor tu vida y sobre todo previene enfermedades o previene algún embarazo no deseado. Y por eso hemos invitado aquí al estudio a la doctora Damaris González. Ella es especialista en anticoncepción y salud sexual reproductiva. Damaris, bienvenida, muchísimas gracias por estar en Código Salud. Muchas gracias, me da muchísimo gusto platicar, ¿no?, de este tema que la mayoría de las personas creen conocer, ¿no? O sea, todos sabemos un método anticonceptivo, pero a la hora de que hacemos una evaluación de la técnica correcta de uso, ahí tenemos algunas deficiencias. Hay muchas dudas, ¿no? A lo mejor unas personas ubican la pastilla del día siguiente y en el caso de los varones, pues el condón como método anticonceptivo regular y muy efectivo. Pero a ver, ayúdanos. ¿Cuántos métodos anticonceptivos existen? Ya hay, mira, de hecho te traje una carpetita justamente para que veamos toda la variedad de anticonceptivos que hay actualmente en el mercado mexicano. Ya hay los de corto plazo, que pueden ser de 1 a 3 meses, ¿no?, como las píldoras anticonceptivas, el parche, el anillo, ¿no?, las inyecciones. Los de largo plazo, que te protegen por 1 a 5 años, ¿no?, que pueden ser sin hormonas, como los dispositivos intrauterinos, o bien con hormonas, ¿no?, como el implante subdérmico. Siempre acompañado de un método de barrera como sería el condón, tanto masculino o femenino. Y por el otro lado están los quirúrgicos, los definitivos, oclusión tubárica bilateral, vasectomía sin bisturí, y también tenemos los naturales, ¿no?, que no los recomendamos a lo mejor tanto por la efectividad, pero ya hay una gran variedad, incluso también las láminas espermicidas que se reincorporaron al mercado mexicano en el mundo de la anticoncepción y que casi nadie los conoce, aunque ya tienen, no es un producto nuevo, pero sí los usuarios no lo conocen porque esta laminita se acaba de reincorporar, ¿no? Entonces, si les preguntas a los chicos y no tienen ni idea de dónde va colocado, muchos piensan que es un parche o un adhesivo, ¿no?, o que se lo tienen que a lo mejor introducir porque se parecen mucho a las láminas que se absorben para el aliento, ¿no? Ajá. Entonces, la verdad es que ya hay muchas variedades y aquí hay que orientar a la paciente o al usuario sobre qué método le va mejor de acuerdo a sus características físicas, a su proyecto de vida, al costo incluso, ¿no?, así son compatibles con las hormonas, si tienen alguna situación médica en particular, ¿no?, chicas con a lo mejor lupus eritematoso sistémico, cáncer de mama, diabetes mellitus, hipertensión. Entonces, realmente aquí vamos a darles varios tips para poder elegir el mejor para ustedes. Mira, ya que tienes en la mano este parchecito, esta laminita transparente, a ver,
Es lo último en tecnología, en método anticonceptivo. Funciona para la mujer, funciona para el hombre. ¿Y cómo se coloca? ¿Cómo es su aplicación propiamente? Esta laminita tú la retiras del blister, ¿no? Y entonces lo único que hacemos es doblarla para poder introducirla intravaginal. Es para la mujer. Es para la mujer, es correcto. Lo tenemos que hacer con 15 minutos de anticipación. Entonces en 15 minutos pueden echar la imaginación a volar, ¿no? Y pueden hacer muchas cosas. Entre más lubricada esté la paciente o la usuaria es mucho mejor porque se absorbe mucho más rápido, ¿sale? Esta laminita tiene una duración dentro de la efectividad de 3 horas, ¿no? Entonces realmente es muy útil, ¿no? Para poder tener una relación, digamos, prolongada, ¿no? Pero también es un método de barrera porque es un espermicida, contiene nanoxinol 9, y también pueden utilizar un condón a la par de usar la lámina. Entonces, ¿condón femenino o condón masculino? Condón masculino, de preferencia. En este caso, por ejemplo, siempre vamos a promover la doble protección, un método de barrera con el condón y un método, a lo mejor como la lámina, para la mujer, ¿no? Así es. Para Entonces, evitar un de manera embarazo. general, la mayoría de los métodos anticonceptivos, o casi todos, bueno, el grado de efectividad es un porcentaje muy alto, sabemos, por arriba del 90, 95, 96%, ¿no? Esto va a depender mucho de si lo utiliza la mujer o el hombre, ¿no? La técnica correcta, y la otra es si lo coloca un profesional de salud. En este caso, los métodos que tienen mayor efectividad, que es el índice de PER que nosotros como profesionales, como médicos manejamos, son los que más alto tienen, son los quirúrgicos. De ahí le siguen todos los de largo plazo, como los dispositivos intrauterinos de nueva generación. Ya hay de plata, por ejemplo, ya hay minis, ya hay destinados para unas histerometrías úteros más pequeños, ¿no? Histerometría es el tamaño, la medición del tamaño del útero. Entonces, para chicas que tienen a lo mejor un útero muy pequeño, ¿no? De 6 centímetros, 7 centímetros, ya hay dispositivos ideales para ellas. En el caso, por ejemplo, de las píldoras, ahí se compromete un poquito, baja la efectividad, aunque son muy efectivos, porque llegan a ser 98% efectivos, baja porque depende de la usuaria. Entonces, si a la chica se le olvida tomar la píldora o a lo mejor retrasa la toma, ¿no? El horario, puede comprometer la efectividad, por eso es que varían un poquito. Pero realmente ahorita todo el portafolio que existe de anticoncepción tiene muy alta efectividad. Exactamente. En el caso de los quirúrgicos, por ejemplo, para el varón, pues siempre la vasectomía va a ser un método 100% efectivo. Finalmente, incluso ya hasta existe la vasectomía reversible en caso de que algún varón se arrepienta y quiera volver a tener familia, por ejemplo, bueno, por ahí. Y el condón masculino siempre también va a tener un porcentaje muy alto de efectividad, ¿cierto? Claro, aquí lo ideal es que tengamos una técnica correcta de colocación. De colocación, sí. Porque a lo mejor sí podemos usarlo, pero tenemos ahí algunos hábitos que no están correctos. Entonces, el condón realmente nos protege contra infecciones de transmisión sexual. Es el único que hasta el momento nos puede proteger para adquirir alguna infección, ¿no? Específicamente en jóvenes, que son un sector importante de contagio, de alto contagio, ¿no? Las mujeres, incluso con una única pareja sexual, también hay que hacer el ejercicio de la prevención, incluso no solo del uso de métodos anticonceptivos que prevengan, ¿no? Como los métodos de barrera, sino también de pruebas, ¿no? Rutinarias para infecciones de transmisión sexual, pruebas rápidas de VIH, pruebas de sífilis, ¿no? Porque tenemos, ahorita que pasó la semana el Día Mundial contra la Prevención y del VIH-Sida, pues este ejercicio de quitar ese estigma, ¿no? De la enfermedad, de hacerme una prueba, debe de ser una prueba como ir al ginecólogo, como ir al dentista, hacerte un check-up anual, ¿no? Y la gente piensa que no tiene el riesgo y no está expuesto siempre y cuando piensan que incluso una sola pareja, pero fíjate qué interesante, en días anteriores nos hablaron, por ejemplo, de enfermedades de transmisión sexual, etcétera, etcétera, y nos decían una frase que me la quedé muy grabada y quiero compartirla contigo y con la audiencia. Cuando tienes una nueva pareja, te casas nuevamente con esa nueva pareja y con su historia sexual. Es correcto. Porque no sabemos, si te lo platica está muy bien, pero no sabemos si esa nueva pareja tuvo una pareja anteriormente, 2 o varias. Claro. No lo sabemos, no sabemos si se protegió, si utilizaba algún método anticonceptivo o no. Por eso es bien importante este tipo de cosas que tú nos dices, pues para evitar posibles enfermedades y en algunos casos embarazos no deseados. Es correcto. Ahora, por ejemplo, de este portafolio que nos traes, ¿cuáles son los más utilizados? Por ejemplo, entiendo que cada persona es diferente. Sí. Por ejemplo,
ejemplo, en el caso de las mujeres, los dispositivos intrauterinos, importa muchísimo el tamaño del útero para saber qué tipo de dispositivo, cuál es el más utilizado y cómo se comporta, cuál es la reacción que tienen las pacientes, las mujeres, por ejemplo, en el caso de que sean ellas, con este tipo de métodos. Les va a la mayor parte de las mujeres muy bien cuando sabemos elegir el método que es adecuado para ellas. De los que más se utilizan son los de largo plazo porque los protegen por más tiempo. Estos que están aquí en medio. Estos que están, exactamente, estos que están aquí, son los que más se utilizan porque a lo mejor el ejercicio también de la inversión, ¿no? De cuánto voy a invertir, a lo mejor en un método anticonceptivo también es invertir en tu proyecto de vida. Estos son los más elegidos porque además de que te protegen más tiempo, son más efectivos y los efectos secundarios son muy poquitos. En el caso de los dispositivos que no son hormonales, los únicos dos efectos que pueden a lo mejor aparecer puede ser uno, aumento ligero de sangrado o de cólico, pero eso va a depender también del historial de la menstruación de nuestra paciente. Si tengo una paciente a lo mejor con dismenorrea, ¿no? O con un periodo menstrual abundante, pues no le voy a agregar un factor que va a desencadenar, exacerbar los síntomas. A lo mejor le recomiendo un método de larga duración, pero hormonal, como serían los DIUs hormonales, ¿no? Y les va muchísimo mejor a las pacientes porque reducen ligeramente su sangrado, ¿no? O todos los síntomas que acompañan a la menstruación. En el caso, por ejemplo, de las muy jovencitas, la tendencia ha sido a usar el implante subdérmico, ¿no? Y también es muy bueno, pero no es para todas las pacientes. Entonces, ¿cómo saber, cómo entender y que también ellas sepan que no cualquier persona puede tener quizá el dispositivo de su gusto, sino el que más le va por su estructura, forma, si tiene algún antecedente de alguna enfermedad? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo haces un análisis para saber qué dispositivo o método anticonceptivo le recomiendas a alguien? Hacemos una historia clínica y aquí los antecedentes ginecobstétricos son los más importantes y los que nos va a orientar. Periodo o la frecuencia del sangrado menstrual, qué tan abundante es, qué tal le caen las hormonas, si es la primera vez que interactúa con ellas o no. En el caso, por ejemplo, de la efectividad, ¿no? Y el caso más importante también va a ser ¿con qué frecuencia tiene relaciones sexuales? ¿No? No es lo mismo una chica que a lo mejor está soltera que una chica que a lo mejor tiene alguna pareja. ¿Esa pregunta es elemental? Es elemental. Cuando van con ustedes los especialistas, para que no se vayan a incomodar. No, que de una vez sepan, por ejemplo, si nos están viendo, que les van a hacer esta pregunta y que tienen que ser lo suficientemente honestas. Claro, y sensatos. Y sensatos todos, hasta los varones cuando nos hacen esa pregunta los doctores, pues es para beneficio propio, nuestro, es salud. Correcto, ¿no? Y nos ayuda a poder determinar cuál es la mejor opción. Claro. En el caso, por ejemplo, de los dispositivos intrauterinos que me preguntabas, sí son de los que más se utilizan porque muchas chicas les temen a las hormonas, ¿no? Entonces, por los efectos secundarios, por los me imagino, efectos ¿verdad? secundarios, le tienen mucho miedo al aumento de peso, le tienen mucho miedo a la cuestión de los cambios de humor, ¿no? Ahorita la mayor parte de los métodos manejan microdosis, ¿no? Dosis muy bajitas de hormonas. Ahí tenemos los que son combinados y los que solo tienen progestina. Todos nos dan beneficios adicionales. Por ejemplo, los combinados como los ciclos orales nos previenen, por ejemplo, cáncer endometrial, cáncer de ovario, entonces pueden ser también profilácticos. Que este es, me imagino, uno de los principales mitos, ¿no? Que muchas personas, me imagino que cuando se acercan con ustedes, independientemente de los efectos secundarios, subir de peso, incluso aparición de acné y todo eso, te pueden preguntar, ¿es cierto que me puede dar cáncer? Y entonces hay que revelar esto. Sí, ¿Es cierto o no es cierto? No, es falso. Es falso. Es falso. Sin embargo, los que tienen estrógenos sí pueden alimentar un cáncer que ya... Pero dependiendo el uso, ¿no? El uso excesivo quizá. El uso excesivo, sí. Si tenemos una paciente que no tiene diagnóstico o sospecha de alguna masa tumoral en mama, la paciente es candidata, aunque tenga antecedentes de heredofamiliares, ¿no? De mamá, abuelas, tías con cáncer de mama. Aquí es el ejercicio clínico el que también determina si hay una mejor alternativa con esa paciente, ¿no? Y esto nosotros nos apoyamos en los criterios médicos de elegibilidad que determina la Organización Mundial de la Salud. Y es una guía para poder orientar si mi paciente tiene a lo mejor fibromas uterinos, endometriosis
un tipo de infección de transmisión sexual, si a lo mejor está en lactancia, qué método es el que mejor le va. Claro. Entonces, todo esto está respaldado con un sustento científico, ¿no? Con un sustento de investigación. Entonces, no le tengan miedo a los métodos anticonceptivos, ¿no? Es como las relaciones amorosas. No porque con uno te haya ido mal, significa que con el resto te tiene que ir igual, ¿no? Entonces, ojo también con el tema de si a mi amiga le fue muy bien con el implante, no significa que a mí me vaya a ir muy bien. Una cuestión del peso corporal es fundamental. Índices de masa corporal por arriba de 30, por ejemplo, pueden comprometer la efectividad de los métodos hormonales. Si la persona está pasadita de peso, no conviene un método como este. A lo mejor la orientamos a un método que no contenga hormonas, como un DIU de plata, por ejemplo, ¿no? O la lámina espermicida. O la lámina que nos mostraste ahorita. Es correcto, ¿no? Entonces así vamos orientando también a la paciente. Hay que hacer un ejercicio de consejería para resolver todas las dudas que tienen mis pacientes o usuarias, porque no necesariamente están enfermas, y ver qué es lo que a ellas les interesa. A lo mejor sí es una paciente muy olvidadiza, ¿no? Voy a tratar de evitar las píldoras anticonceptivas, ¿no? Sí, porque tiene que tener exactamente el día, la hora específica y se le puede pasar, se le puede olvidar. Es correcto. O bien, si por ejemplo tengo chicas que son súper comprometidas, les va padrísimo, porque aparte nos ayuda a regularizar el ciclo menstrual y a disminuir la cantidad. Entonces las pacientes también se sienten beneficiadas por cuestiones estéticas, porque les mejora la cuestión del cabello, de las uñas. Entonces, como tú mencionabas, el tema del acné también es fundamental. Sí, me imagino que se preocupan mucho para que no les vaya a salir acné en la cara, ¿verdad? Y ahí hay que tener un foco importante con los métodos anticonceptivos orales, porque hay algunos que tienen efectos antiandrogénicos y hay otros que no lo tienen. Entonces, por eso ahí es que a unas chicas les va muy bien con los orales y a otras no. Y a otras no. Dime una cosa, Damaris, ¿a partir de qué edad, con la experiencia que tú tienes, con la cantidad de pacientes que ves todos los días, a partir de qué edad en la actualidad ya las chicas y los chavos también se están haciendo conscientes del uso de los métodos anticonceptivos? Claro, vamos a recomendarlo cada vez, bueno, más bien, una vez que hayan iniciado la vida sexual activa. Inclusive tenemos pacientes de 12 años, ¿no? Con un embarazo a lo mejor no planeado, y que compromete más el riesgo de esa paciente. Preferimos tener una paciente, a lo mejor, aunque todavía se considera pediátrica, con un método anticonceptivo, que una paciente pediátrica con un alto riesgo de embarazo, muerte. De muerte por embarazo, por supuesto. Correcto. Pero entonces ya te lo están pidiendo, incluso se acercan jóvenes o adolescentes ya a pedirte un método anticonceptivo. Sí. 14, 15 años. 14, 15 años. Ya se acercan a solicitar uno. Ya se acercan a solicitarlo, e incluso, por ejemplo, el tema de vasectomía. Tenemos una unidad móvil donde ofrecemos, que es un proyecto muy bonito que se llama Ruta 69, donde brindamos acceso a los métodos anticonceptivos a un costo muy accesible. Y ahí realizamos vasectomías, Mariana, y la verdad es que la sorpresa de todos es la participación masculina. Los hombres cada vez están participando más activamente en la toma de la responsabilidad de su paternidad. Y tenemos jóvenes de 18, 19 años que se realizan la vasectomía, y tú dices, es que están muy jóvenes, ¿cómo puedes hacerles la vasectomía? Yo me imaginaba que a lo mejor después de los 35, 40 años te la hacías. El detalle es que esos jóvenes ya tienen una paternidad satisfecha porque tuvieron embarazos muy jóvenes. Entonces ya dicen, no, yo ya con 2 es más que suficiente, y entonces tienen esa convicción de hacerse ellos responsables de la planificación familiar, ¿no? Entonces, realmente esto no es como de una edad, sino más bien de un proyecto de vida, ¿no? En el caso particular, por ejemplo, de las chicas, ¿no? Van muy jovencitas, porque a lo mejor ya tuvieron un embarazo y dicen, ay, es que hubiera podido terminar la preparatoria, o yo quería ser bailarina. Y dime una cosa, ya para culminar contigo, porque tenemos que dar paso, Damaris, al siguiente tema, pero importante que estés con nosotros, te lo agradezco mucho. Cuando hacen esta reflexión, ¿es porque tenían desconocimiento de que existe un método anticonceptivo? No. ¿O les ganó la calentura? Yo creo que les ganó porque tenemos un exceso de confianza de, a mí no me va a pasar. Entonces, todos tienen conocimiento de que existen los métodos anticonceptivos, ¿no? Uno, por lo menos sí lo conocen. Sí, por lo menos conocen uno. Aquí el tema es que también no tienen claro el uso correcto y cuál es el mejor para ellos. Entonces, falta más información, pero yo te agradezco y qué bueno que vengas a platicarnos precisamente de esto con este tema. Seguramente muchos chavos nos están viendo a través de las redes sociales, que ahora está muy de moda entre ellos, y ojalá hagan conciencia, se acerquen a expertos como tú, a gente profesional que los va a orientar para saber en qué momento
y qué dispositivo anticonceptivo pues les puede beneficiar. Claro. Pues Damaris González, muchísimas gracias por haber estado con Gracias. nosotros en Código Salud Tu Casa y bienvenida las veces que sea necesario para hacer conciencia y platicar del tema. Perfecto. Gracias muchísimas Damaris, no te gracias. levantes, muchísimas gracias.